¿Cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a un nuevo programa especial Descifrando el Coronavirus. Usted lo sabe, el nuevo coronavirus y la enfermedad que provoca, que es la COVID-19, fueron notificados por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. Un año después, médicos y científicos tratan de entender las consecuencias a mediano y largo plazo que puede provocar en todos, porque todos estamos expuestos, valga la redundancia. Nuestro tema de hoy son las secuelas y la recuperación post-COVID. En nuestro estudio está un doctor de primer nivel, el doctor Fulgencio Guillermo Díaz Orostieta, quien es un experimentado neumólogo y especialista en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como la EPOC, entre muchas otras enfermedades del pulmón. Doctor, bienvenido a Telesur, bienvenido a este programa especial. Tenemos muchísimas preguntas por usted y voy a empezar. ¿Qué ha sido para usted esta experiencia de la COVID? ¿Cómo usted define esta enfermedad? La enfermedad ha sido, en todos los aspectos, un gran reto. Ha mostrado vulnerabilidad en los sistemas de salud, pero también ha mostrado fortaleza en las personas, en el entendido de que tenemos que estar día con día procurándonos, cuidándonos, y por parte, y hablando de todos nuestros colegas, de todos mis colegas que están en la primera línea, un reconocimiento debido a que están exponiendo su vida, ya que desafortunadamente es una enfermedad que no tiene palabra en respecto a su presentación clínica. Podemos tener pacientes con síntomas leves a ser asintomáticos y desafortunadamente aquellos de rápida progresión y terminan siendo historias muy tristes, devastadoras para las familias, aquellos que terminan con los cuadros más severos y fallecen. Doctor, ¿usted atiende a pacientes con COVID? Así es. Inicialmente de manera presencial dentro de las áreas, dentro de las coordinaciones. Como todo ser humano, me enfermé en julio de este año, teniendo una neumonía de focos múltiples. ¿Cómo lo detectó? Al comenzar con los síntomas, oportunamente me realicé una tomografía de tórax, en donde pude identificar y diagnosticarme una neumonía de focos múltiples. Usted mismo se diagnosticó, claro, es neumólogo, es todo un experto. Así es. Entonces, las preocupaciones que tiene un paciente es, ¿podré salir? ¿Cómo quedaré? Pero también el entendido, ¿cómo afectaré a mi familia? ¿Usted contagió a alguien? No, mi esposa inmediatamente, en el momento que comencé con síntomas, me autoaislé. Protocolicé a mi esposa con realización de tomografía de tórax simple, realización de prueba de PCR para detección de SARS-CoV-2. Afortunadamente, fue ella negativa y tomografía normal. Descansé, en ese momento descansé. Tuve la oportunidad de poderme concentrar en lo que era mi padecimiento. Traté de tomar las mejores decisiones posibles. Es difícil autotratarse, pero también es cierto que el tiempo corre y a veces esperar o tardar en tomar las decisiones hacen la gran diferencia. Entre la vida y la muerte. Así es. Doctor, ¿y usted qué síntomas tuvo? Comencé con fiebre de 40 grados, la percepción de dificultad respiratoria, que es el sentir no poder respirar, el sentir que puedas no meter aire, notarte fatigado, tener un oxímetro a la mano y ver que tu oxigenación cambió de estar normal en valores de 94 para arriba y súbitamente estar ya en 86, con una necesidad de tener que hacer inspiraciones profundas. Sabía que ya en ese momento era urgente poder ver qué tanta extensión de enfermedad tenía. Y los más expuestos han sido los médicos, las enfermeras, que han estado, como usted bien decía, en la primera línea de combate. Y yo lo he dicho muchas veces en este programa, para mí ese personal médico es justamente los grandes héroes de nuestros días, doctor. Totalmente, sigo siendo reiterativo, lo viví yo en carne propia, los síntomas, la desesperación, el hecho de sentirse aislado, temeroso, y eso es una sensación que desafortunadamente todos los pacientes la comparten y tratamos de ser humanos, pero ante todo ven solamente rostros con cubrebocas, con gogles de seguridad, con trajes de aislamiento, y entonces
sienten los pacientes que están siendo olvidados, pero están teniendo la mejor atención posible. Y sobre todo aquellos colegas que están en la primera línea, el sacrificio que están llevando a cabo de poner sus vidas en riesgo por la exposición no solamente a un paciente, sino a veces 15, a veces 20. Toda esa carga viral es sumatoria para alguien que no está teniendo COVID. Doctor, en su experiencia, las personas que padecen enfermedades pulmonares crónicas como la EPOC o incluso el asma, ¿cómo les va con esta pandemia y qué deben hacer? ¿Deben tomar medidas extraordinarias para protegerse? Estos pacientes que tienen padecimientos pulmonares son los más vulnerables a poderse complicar en caso de poder tener la infección por COVID. Son las personas que invitamos a no salir, las personas a las que invitamos a que tengan todas las medidas necesarias con aquellas personas que los rodean, que conviven con ellos, porque deben ser los más exigentes en poder llevar a cabo las medidas de higiene. El estricto uso de cubrebocas, el estricto lavado de manos, yo diría hasta en un momento obsesivo, con gel antibacteriano, con el lavado de agua y jabón, porque si ellos se contagian, son la población que más fácilmente puede complicarse y cuyas complicaciones puedan ser inherentes al padecimiento que tengan de base pulmonar, el pronóstico que puedan estar teniendo a quedar con limitación en calidad de vida, así mismo el poder fallecer. Doctor, las personas que tuvieron COVID o que tienen COVID, por lo general, generan anticuerpos. ¿Qué significa que generen anticuerpos? Una de las situaciones que debe entenderse, nuestro cuerpo tiene la capacidad de crear un sistema de defensa sofisticado. Los anticuerpos vienen siendo la capacidad de lectura, análisis y procesamiento de cualquier agente infeccioso, dígase bacteriano, viral o parásito. El tener anticuerpos permite el cuerpo no empezar de cero, es como tener una adecuada memoria. Hay dos tipos de defensas hacia cualquier agente agresor. La primera línea son células, que por naturaleza son células asesinas, diseñadas justamente para ser extremadamente agresivas. Eso se desarrolla desde el primer contacto que se tiene con el virus. Desafortunadamente, no todos desarrollan anticuerpos. Por consiguiente, tenemos que en los estudios del padecimiento como tal de seguimiento que hemos titulado post-COVID, pedir justamente la medición de anticuerpos. Se hace énfasis que el tener anticuerpos tienes una inmunidad, quiere decir esa capacidad de reconocimiento, procesamiento y ataque. Vamos a hacer la similitud a una computadora. Siempre procuras tener el antivirus más moderno porque eso te da la mayor tranquilidad posible de que cuando surja alguna cuestión rápidamente sea identificada. Eso es lo que también hace nuestro cuerpo. Se tiene la posibilidad de aprender, de autoenseñarse y autocorregirse. Pero el tener inmunidad, el tener anticuerpos, no te da un traje de fuerza, no te da un escudo de fuerza, como puede llegarse a pensar como un superhéroe. Porque el virus puede volver a entrar y va a entrar nuevamente. El problema aquí, y es lo importante que debe entender la gente que ha podido salir adelante de un proceso de infección por COVID y hayan desarrollado anticuerpos, es no confiarse. Porque el proceso de reinfección es existente y está documentado. Y reinfectarse quiere decir que volvió otra vez el virus a entrar a tu sistema. Aunque tengas anticuerpos. Aunque tengas anticuerpos. La única diferencia es que tu sistema inmunológico ya aprendió, reconoce y ataca. Esta primera oleada, que todos aquellos que pudimos haber tenido COVID, nuestro cuerpo experimentó la desesperación de poder actuar frente a algo que desconoce. Y desafortunadamente es lo que termina siendo el peor de los eventos, porque el cuerpo resulta ser el enemigo del cuerpo, porque es tanta la desesperación que tiene de controlar que desborda una cascada inflamatoria que es la que lesiona más que ayudar. Pero es la desesperación de no saber qué está pasando. De repente, a veces hago la similitud como de los pacientes para que me puedan entender, es como el tsunami. La ola llegó y arrasó. ¿Cuánto pudo extenderse esa ola? Es el sistema inmunológico que tenías al principio de la infección. Quiere decir que aunque usted haya desarrollado anticuerpos al tener COVID,
debe primero seguirse protegiendo con cubrebocas. Yo lo vi llegar aquí a nuestro estudio con cubrebocas y usted tuvo COVID. Se supone que tuvo anticuerpos, pero aún así lo vi protegido. Esa es una regla número 1, importante, ¿cierto? Así es. Y la 2, ¿cuál pudiera ser? Si hay que vacunarse, aunque tengas anticuerpos contra la COVID. A pesar de que hayas tenido COVID, tienes que vacunarte. Cuando hablamos de la vacuna, es bastante emocionante ver lo rápido que se puede haber desarrollado. Soy de los primeros entusiastas en ya vacunarme y lo que le digo a todos es que se tienen que vacunar. Todos tenemos que vacunarnos. Tenemos que entender que es un esfuerzo. Puede haber inquietudes, hay información por todas partes, pero nosotros decimos la medicina basada en evidencias es que la vacuna es nuestro mayor instrumento para poder salir adelante de este proceso. Con ese mensaje le propongo irnos a una pausa. Todos debemos vacunarnos. Más adelante, regresamos. Y estamos de vuelta para seguir conversando con el doctor Fulgencio Guillermo Díaz Orrostieta, quien es un neumólogo muy experimentado. Doctor, usted está en la primera línea de combate de la COVID-19. ¿Qué tipo de secuelas nos deja la COVID-19? ¿Psicológicas y físicas solamente? Es cierto que aquellos que tuvimos COVID tenemos un síndrome post-COVID. Es individualizado en cada paciente, pero sí hay afectaciones psicológicas, hay temores. La gente se siente con síndrome postraumático, es una situación postestrés. Respecto a lo físico, pues vamos desde la cabeza hasta los pies. Hemos tenido a documentar cuadros de migraña secundarios a la infección por COVID. Están las manifestaciones cardiovasculares, podemos hablar un programa total de ellas, pero están muy bien descritas. E indiscutiblemente las que más nos aquejan son las pulmonares, porque desafortunadamente, así como ha habido pacientes que han podido cursar de manera asintomática y sin ninguna lesión, también tenemos el otro escenario donde hay pacientes que han desarrollado fibrosis pulmonar y que todavía estamos tratando de recuperarlos. Pero las secuelas se dan cuando la enfermedad es moderada y severa o también cuando la enfermedad es leve. Indiscutiblemente ha habido casos en que hay pacientes que han sido reportados como asintomáticos. El síndrome posviral también a veces tiene un tiempo que tratamos de documentar siempre, que son 3 meses. Hay quienes han descrito que puede haber estado asintomático y después en los 3 meses siguientes me sentí mal, dolor de cabeza, dolores musculares, calambres, la gente lo refiere como piquetes, como disconfort. Me siento lento de pensamiento. A veces eso es una cuestión que muchos llegan a tener, a expresarnos de que sé que 1 más 1 es igual a 2, pero tardo en llegar a la respuesta. A veces eso también es frustrante y los lleva a otros estados de ánimo, porque bueno, se sienten abatidos, sienten que no van a rendir lo necesario en sus sitios de trabajo, empieza a haber otro tipo de presiones. Pero indiscutiblemente aquellos que pudieron haber sido asintomáticos, sí, en un porcentaje, llegan a tener síntomas post-COVID. Quiere decir que tienen síntomas post-COVID o secuelas los asintomáticos, los que la tuvieron leve, moderada o severa. ¿Nadie se escapa de tener secuelas de la COVID? Esa es una realidad, nadie se escapa. Nosotros, por ejemplo, en el Centro Médico ABC, establecimos protocolos para cuidados post-COVID. Entendemos que esa parte se dejaba. Es cierto que con lo agresivo que ha sido esta pandemia, es un logro pensar a aquellos que no han sido hospitalizados, pero se dejaban en su casa, les daban las indicaciones y decían, bueno, si la libras en estos próximos 15 días, sin que te falte el aire, ya estás del otro lado. Pero eso no fue una respuesta, fue una respuesta al momento, pero la respuesta a largo plazo es lo que estamos analizando ahorita. Los estudios post-COVID tienen la finalidad de justamente entender cómo interactuó el cuerpo con el virus, imágenes radiológicas a través de una tomografía de tórax, ver si dejaron alguna huella en el pulmón, a pesar de no tener síntomas. Y esa información es vital
para poder darle al paciente justamente en qué momento estamos, cuál es su pronóstico. Y una de las pruebas que pedimos es justamente la medición de anticuerpos contra coronavirus. La famosa prueba IgG. Así es, porque es importante tener entendido si desarrollase o no anticuerpos, y eso hay que medirlo. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque desafortunadamente, como no es una regla de 100%, hay una gran diferencia en tener memoria en tu cuerpo y no tenerla. No quiere decir que no tengas defensas, porque las células que platicábamos en un momento de quedar en la primera línea de defensas, esas sí se quedan, pero tenemos que ver si tienes la parte fina de la respuesta inmunológica. Doctor, ¿las secuelas son temporales o son permanentes? Hemos visto una definición de temporalidad muy diferente. Indiscutiblemente todo va de la mano de cómo fueron los síntomas. Indiscutiblemente quienes tuvieron cuadros leves o ser asintomáticos, su síndrome post-COVID es más corto o a veces no lo tienen. Quienes tuvieron cuadros moderados a severos tienden a quejar síntomas a veces de más de 3 meses. Tenemos pacientes, de los primeros pacientes que tuvimos a atender en febrero, que todavía en el mes de diciembre siguen teniendo síntomas, siguen aquejando una variedad de síntomas. Cada paciente es diferente, no es una receta de cocina, pero sí es importante que aquellos que nos estén escuchando y que pudieron salir adelante de la infección por COVID y que están en su casa, tienen que ser monitorizados, tienen que ser revisados, tienen que ver cómo quedó su cuerpo después de la infección, cómo están los pulmones después de la infección. ¿De qué depende la magnitud de las secuelas? ¿De la urgencia con que fue tratado por un médico o de la gravedad de la COVID-19? Yo lo englobaría en una respuesta multifactorial. Indiscutiblemente tiene que ver el tiempo de respuesta, tiene que ver las características que tenemos cada uno hacia nuestro sistema inmunológico, la cantidad de virus que pudimos haber tenido como respuesta, e indiscutiblemente, hablando ya en el contexto de aquellos pacientes que estuvieron en terapia intensiva, la misma circunstancia de estar en una terapia intensiva va a ir generando la probabilidad de secuelas físicas debidas a los cuidados de un paciente crítico. Porque además no se moviliza, eso también trae una secuela importante, ¿no? Cuando hablamos de las secuelas más graves, tiene que ver mucho también del tiempo en que el paciente pudo tardarse en recuperar. No es lo mismo estar en una terapia intensiva durante meses, bajo un rigor estricto de relajantes musculares, de medicamentos que hicieron que el cuerpo pidiera tono y después recuperarlo. Entonces, esas secuelas están y han sido descritas hace muchos años en pacientes justamente y se ha denominado como tal neuropatías, miopatías del paciente crítico. Doctor, usted habló de la dificultad respiratoria como una de las secuelas importantes. ¿En qué consiste? ¿Cómo detectamos que esa secuela sigue con nosotros? El pulmón, como un órgano bastante noble, cuando es inflamado, cuando es agredido, trata de protegerse y en ese intento de protección genera tanta inflamación que el pulmón termina rígido. Entonces, esa rigidez, esa cicatrización es lo que se ha denominado fibrosis pulmonar. Es un hecho que desafortunadamente como escenario, ese es el panorama más catastrófico de un paciente que ha padecido COVID. ¿Cómo detectar a tiempo la fibrosis pulmonar para que el daño sea menor, doctor? Es justamente, como comentábamos hace ratito, es buscar la atención. Si tuve COVID y todavía ha pasado ya un mes de los síntomas, pero me falta el aire, subir, bajar escaleras me cuesta trabajo, las actividades que cotidianamente estoy haciendo me fatigan, tienes que buscar atención, tienes que ser revisado y tienen que realizarte un estudio de imagen para ver cómo está tu pulmón. Doctor Díaz, el virus ataca a varios órganos, no solo al pulmón. Entre las secuelas más importantes que deja en estos órganos, ¿cuáles usted nos podría mencionar? A nivel del corazón, también deja un daño cardiovascular. Se han descrito padecimientos como es la miocarditis, problemas de arritmia secundarios a la infección por COVID. Tenemos también la documentación en pacientes, el daño renal, la preexistencia de insuficiencia renal. En estados agudos es una de las mayores complicaciones que se puede ver en los pacientes en terapia intensiva, pero también la secuela funcional hacia el hecho de,
terminar con un tratamiento sustitutivo de la función renal. Y también, y no menospreciando, las secuelas neuromusculares. ¿Cuáles son esas? Esas secuelas neuromusculares es esa debilidad, esa falta de fuerza, la incapacidad de hacer nuestras actividades cotidianas, las limitantes funcionales. Doctor, hay un usuario de la red @TelesurTV que nos pregunta si entre las secuelas también figuran los accidentes cerebrovasculares, las convulsiones por falta de oxígeno, la pérdida de olfato y el sentido del gusto. Hacia esa respuesta es cierto, en etapas muy agudas la enfermedad es capaz de producir trastornos de coagulación que pueden desencadenar la presencia de trombos. Indiscutiblemente es más común en pulmón, pero la circulación cerebral no está exenta y sí tenemos enfermedades cerebrovasculares por efecto trombótico. Indiscutiblemente el olfato y el gusto han sido afectaciones iniciales de entendido como síntomas mayores hacia la infección por COVID. A veces esto se recupera en 2 semanas. Hemos tenido pacientes que han tardado hasta 3 meses en recuperar. Hay algunos que llevan 5 meses, desafortunadamente, y han recuperado solamente el 50%, pero vamos, sí es recuperable. Indiscutiblemente cada paciente es diferente, pero es angustiante no poder oler, no poder probar. Claro, pero digamos que eso de poder oler es una de las secuelas reversibles. Así es. Las demás no siempre son reversibles, ¿no? Desafortunadamente, como todo, en la etapa aguda, la extensión de lo que fue el padecimiento, a eso me referiría. Pues, si fue un evento vascular masivo, desafortunadamente quedarán secuelas funcionales. Si fue un evento en pulmón, de una tromboembolia pulmonar, quedarán secuelas en oxigenación y secuelas en capacidades pulmonares. Otro usuario en las redes nos pregunta si el estrés postraumático es una secuela importante y si es reversible. Hay trabajos ya que han establecido el seguimiento de nuestros pacientes post-COVID. Sí es una sensación postraumática muy equiparante a aquellas sensaciones en países bélicos, en donde están en guerra, aquellos que han sido desafortunadamente privados de su libertad. También los pacientes post-COVID lo han referido, es un estrés postraumático. Hay pacientes que ya no quieren salir de su casa, hay pacientes que tienen obsesiones con el lavado de manos, sienten a ser agredidos por aquellos que no respetan su espacio, aquellos que tratan de acercarse sin cubrebocas. Ya es un estrés constante de aquellos pacientes. Doctor, el otro día una amiga me confesaba que ella no estaba muy preocupada por la COVID. Y yo le decía, ¿por qué? Pues me decía, tú sabes que yo soy una fumadora empedernida y por ahí leí que como el cigarro tiene tantas cosas malas, pues eso me protege contra la COVID. ¿Eso es un mito o es una realidad? Es totalmente un mito. Es de estas situaciones que vemos en las redes sociales, esa mala información, que desafortunadamente la gente empieza a considerarlo como real, pero es totalmente un mito. ¿Qué usted le diría a mi amiga? Que deje de fumar. Ahora y siempre ese sería mi primer consejo, dejar de fumar. Y lo segundo es tratar siempre de buscar en esa desesperación por información. Existen páginas avaladas que puedan darle mejor orientación. ¿Los pacientes con tabaquismo, a ellos les va peor cuando tienen la COVID-19? Eso es un hecho. Lo hemos visto en otros padecimientos. El tabaquismo, todas las sustancias tóxicas que produce el cigarro son factores proinflamatorios. Entonces, estás hablando que de antemano alguien está inhalando sustancias que lo van a proinflamar, quiere decir con inflamación más agresiva. Y también entorpece el sistema inmunológico del pulmón, lo alentece. Y estamos también totalmente de acuerdo que lo que más quieres tener es un sistema inmunológico hábil, rápido, no lento, y que tenga una desidia de trabajar. Hay un usuario de la red @TelesurEnglish en inglés que nos pregunta si los pacientes con tos crónica, asma, apnea obstructiva del sueño, enfisema pulmonar y bronquitis crónica la padecen muy mal o mal cuando tienen la COVID-19. La padecen muy mal y tienen la mayor probabilidad de complicación
y cuya complicación la peor complicación es fallecer. Doctor, se nos acaba el tiempo y a mí me gustaría preguntarle, ¿qué nos recomienda? ¿Qué recomienda a las personas que tuvieron COVID, con secuelas o no, para lograr recuperarse lo antes posible? Lo resumiría en todo momento buscar la atención médica para tu seguimiento, hacer ejercicio, mantente activo, no subas de peso, aliméntate bien, descansa, pero sobre todo entender que muchos de los síntomas que puedas estar teniendo poco a poco se van a ir quitando. Los ejercicios respiratorios es importante, saber respirar, el hacer los ejercicios que puedan ser de inspiraciones profundas, de exhalaciones profundas, te van a dar cada vez mayor capacidad respiratoria. Y incluso eso que recomiendan mucho de inflar un globo. Inflar un globo, soplar a través de un popote para tener una resistencia contra el agua. No hay que tener grandes tecnologías, hay que tener el entendido de buscar en nuestro medio la mejor alternativa para seguirnos ejercitando, comer bien. Si tienes el diagnóstico de diabetes, hipertensión, estar más apegado de tu control, tomar tus medicamentos con horario, estar al pendiente de tu glucosa, pendiente de tu presión. Si fue identificado que tengo sobrepeso, bajar de peso, comer mejor, tratar de tomar esto, siempre digo, como una segunda oportunidad. Tienes mucho por delante. Y en cuanto esté la vacuna, por favor, vacúnense. Todos tenemos que vacunar. Efectivamente, doctor, coincido con usted, hay que vacunarse. Yo voy a ser de las primeras en vacunarme cuando tenga la oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Díaz, en este programa especial Descifrando el Coronavirus. Espero les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos muy pronto, en 7 días. Hasta la próxima.